presentación, que la presentación también ya está cargada en el aula virtual. ¿Ahí se ve bien? Sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar con aeronave, que es el vehículo a través del cual se realiza la actividad de la aeronavegación. Y vamos a ver lo que dice el código aeronáutico en primer lugar, y allí tienen en el artículo 36 una definición que dice que se consideran aeronaves todos los aparatos o mecanismos que puedan circular en el espacio aéreo y que sean aptos para transportar personas o cosas. Como ven aquí, el legislador ha establecido una suerte de factores concurrentes que se tienen que dar para que un vehículo sea considerado aeronave, que son por un lado la capacidad de circular por el espacio aéreo y por otro lado la aptitud para transportar personas o cosas. Ustedes recuerdan cuando nosotros estudiamos en Derecho Marítimo el buque, también teníamos una definición que nos daba la misma ley de navegación. Bueno, aquí tenemos una definición que nos da el Código Aeronáutico. No obstante, esta definición de alguna forma deja fuera del concepto de aeronave algunas situaciones que pueden plantearse, por ejemplo, en el caso de que una, una aeronave tenga que entrar a reparaciones y pierda temporalmente esas aptitudes para transportar personas o cosas, por ejemplo. Por lo cual, la autoridad aeronáutica establece regularmente una serie de definiciones y de conceptos que actualizan eh, estas, estas definiciones que nos da el Código Aeronáutico. Ustedes van a ver que existen las llamadas RAC, RAC, perdón, que son las regulaciones argentinas de aviación civil, que justamente las emite la Autoridad Aeronáutica, la ANAC, y que allí avanza un poco más o actualiza, como les digo de alguna manera, el concepto mismo de aeronave, y establece, por ejemplo, que las aeronaves son aquellas máquinas que pueden sustentarse en la atmósfera por aquellas reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra. Esa es la definición que, como ven, no habla ni se refiere de ninguna manera a esa aptitud para transportar personas o cosas. Simplemente habla de la posibilidad, de la capacidad de sustentación en el aire. Y aclara eh, que esa capacidad que no sea por las reacciones del mismo contra la superficie de la Tierra, es decir, que deja afuera también lo que serían los hovercraft, los aerodeslizadores, los cronoplanos, como hablábamos en aquella oportunidad en la unidad de buque. Esa es la definición que da la autoridad aeronáutica. Y en esas mismas definiciones en la RAC, también avanza en una suerte, digamos, de definiciones, conceptos y clasificaciones de lo que son las aeronaves. Muchas de esas son clasificaciones de un punto de vista técnico, podríamos decir. Eh, las aeronaves pueden clasificarse en más livianas que el aire, que serían los aeróstatos, como pueden ser los globos aerostáticos, los dirigibles, y en aerodinos, que son aquellas que son más pesadas que el aire,
y dice, en la RAC principalmente, la sustentación se produce por fuerzas aerodinámicas y se dividen en las que son de alas fijas y de alas rotativas, como podrían ser, por ejemplo, los helicópteros. Eh, Aviones, aeroplanos, helicópteros, todos ellos integrarían, digamos, el concepto de aerodinámica. Pero a nosotros quizás existen distintas clasificaciones, como les digo, de orden técnico, pero a nosotros quizás lo que más nos interesa son las clasificaciones de orden jurídico. Las de orden técnico sirven para resolver muchas cuestiones, eh, cuestiones de tipo reglamentarios, entonces según el tipo de aeronave que se trate, será el tipo de certificación que se requiere o las licencias. Pero si ustedes ven en el artículo 37 del Código Aeronáutico, una fundamental distinción es la que hacemos en relación a las aeronaves públicas o privadas. Igual, en este sentido, a lo que veíamos respecto del buque. Son aeronaves públicas las que están destinadas al servicio del poder público. Las demás son privadas aunque pertenezcan al Estado. Es decir, allí lo importante no es la propiedad, digamos, sino no importa quién es el titular del dominio de la aeronave, sino el fin al cual se las destina a esas aeronaves. Bien, vamos a pasar a la siguiente hoja. Bueno, al hablar de la naturaleza jurídica de la aeronave, tenemos que decir que también es una naturaleza jurídica compleja, al igual que veíamos en relación a los buques. Allí hay una cuestión que tiene que ver con un régimen especial de publicidad. No negamos que las aeronaves son cosas que están destinadas a moverse de un lado a otro, por eso el legislador ha optado por designarlas como cosas muebles registrables, el artículo 49, pero bueno, tienen este régimen especial de publicidad y de control. Y además tienen que tener una nacionalidad y solo una nacionalidad. Las personas podemos tener más de una nacionalidad, en el caso de los buques y de las aeronaves, solo una, y el criterio por el cual se asigna la nacionalidad de la aeronave no es ni por el domicilio del propietario, ni por cualquier otro criterio que podríamos pensar, sino que está claramente determinado que la nacionalidad viene dada por el estado en cuyo registro se encuentre matriculada esa aeronave. Entonces, perdón, conforme el artículo 38 y 39 del Código, toda inscripción en el Registro Nacional de Aeronaves confiere la nacionalidad argentina. Y toda inscripción en otro registro, como fuera del país, va a cancelar la nacionalidad argentina justamente por esta cuestión de que solo se puede tener una nacionalidad. Al momento en que se hace la inscripción en el registro, se le va a asignar a cada aeronave lo que se llaman las marcas distintivas de nacionalidad y de matrícula. Y esas marcas tienen que estar visibles en el exterior de la aeronave, igual que también en el caso de los buques, que veíamos que la matrícula tiene que estar también, el pabellón indicado en el casco del buque. Exactamente sucede lo mismo aquí con las aeronaves, y la manera en que se asigna esas marcas distintivas generalmente es una combinación de letras y números, generalmente una o dos letras que se refieren a la nacionalidad de la aeronave, y luego, separadas por un guión, vienen
4 letras o 3 letras, según la cantidad de letras que sean las que se refieren a la nacionalidad, que son las que indican la matrícula. Entonces, supónganse, en Francia, la nacionalidad se indica con una letra que es la letra F. Entonces, normalmente va a venir F guión y 4 letras o números que van a indicar su matrícula. En el caso de Uruguay son 2 letras, que son CX. En el caso nuestro, en Argentina, tenemos las letras LQ para designar a las aeronaves públicas, LB corta para las aeronaves privadas, y luego se pone, como les digo, un guión con 3 letras o 3 números para designar la matrícula. Y la letra X se utiliza para aquellos que son prototipos. Esto está reglamentado, digamos, por el decreto 4907 del año 73. Y bueno, y la nacionalidad también se puede perder porque se pierden los requisitos para ser propietario de aeronaves del artículo 46, o por pérdida de la individualidad de la aeronave, ya sea por destrucción total o parcial, y además por la desaparición o falta de noticias por más de 3 meses, conforme el artículo 230. Dijimos que las aeronaves tienen esta naturaleza jurídica compleja justamente porque están sometidas a un régimen especial de publicidad registrada. En, digamos, el Código Aeronáutico se establece este régimen para determinados actos jurídicos e indica que en el registro de aeronaves se van a anotar todos los actos jurídicos básicamente que impliquen la adquisición, transferencia o extinción de la propiedad de la aeronave, el inciso 1, las hipotecas sobre aeronaves y sobre motores. Como ven, aquí también está la posibilidad de que las aeronaves sean hipotecadas. Nosotros digamos, la sorpresa tal vez fue cuando vimos en su momento buques, es decir, bueno, algo que es un vehículo y que se puede hipotecar, y veíamos que los buques mayores se pueden grabar con hipoteca, los buques menores con prenda. Aquí en este caso todas las aeronaves van con hipoteca, también las aeronaves en construcción, y los motores, como algo separado, digamos, de lo que es la aeronave en sí, quizás porque, digamos, es el componente de mayor valor económico de la aeronave. Entonces, pueden hipotecarse las aeronaves, aeronaves en construcción y los motores. Bueno, otros actos que deben inscribirse son los embargos, los contratos de locación de aeronaves, y en general cualquier hecho o acto jurídico que altere o se vincule a lo que es la situación jurídica de la aeronave. Básicamente esto se establece también para resguardar los intereses de los terceros, y entonces allí el artículo 50, como ven, agrega que la transferencia del dominio de las aeronaves, así como todo acto jurídico relacionado con las mismas previstos en los incisos 1, 2, 6 y 8 del artículo 45, no van a producir efectos contra terceros si no están inscritos en el Registro Nacional de Aeronaves. Es una inscripción de carácter declarativo y no constitutivo. Entonces, el inciso 1 se refiere justamente a los actos que implican la adquisición, transferencia o extinción de la propiedad. El 2, el inciso 2 a la hipoteca. El 6 a los contratos de locación, y el 8 en general a todo otro acto jurídico que haga, implique una modificación en lo que es la situación jurídica de la aeronave. Supónganse en el caso de que
una hipoteca no sea inscripta en el registro, entonces no va a poder ser opuesta a un tercero adquirente de una aeronave si no figura justamente esa inscripción. Entonces, entre el acreedor y el deudor se van a mantener perfectamente los efectos, pero si un tercero, por ejemplo, un tercero pide un embargo sobre esa aeronave, el acreedor hipotecario no va a poder invocar ningún privilegio frente al embargante justamente porque no está inscrito. Entonces, por eso es importante, y por otras cuestiones también, digamos, de responsabilidad, supónganse en el caso de los contratos de locación, si no está inscrito son solidariamente responsables, entonces es muy importante la inscripción en el registro, pero sigue siendo de naturaleza declarativa. Y el artículo 51 indica justamente que aquellos actos mencionados en estos incisos que se realicen en el extranjero y que tengan que producir efectos en nuestro país, van a tener que ser hechos por escritura pública o ante la autoridad consular argentina. Es una formalidad y la omisión de esta formalidad acarrea la nulidad del acto. Por eso es muy importante y todo esto justamente es para proteger fundamentalmente los derechos de terceros. Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, dijimos que la inscripción de las aeronaves también admite lo que sería la inscripción de aeronaves en construcción, los motores, esto está establecido en el artículo 41. Y luego vamos a ver algo bastante novedoso, digamos, interesante, de alguna manera, que son los artículos 42 y 43 del Código, que se refieren a la posibilidad de inscribir provisoriamente en el Registro Nacional de Aeronaves, inscribir provisoriamente a nombre del comprador una aeronave que es adquirida con pacto de reserva de dominio. Es decir, el vendedor se reserva la titularidad del dominio de la aeronave hasta que el comprador complete el pago, como podría ser en una situación de leasing hoy, digamos, va haciendo pagos parciales y recién cuando se completa el pago pasa a recibir la titularidad de la aeronave. No es propiamente el leasing lo que está contemplado en el Código Aeronáutico, pero vamos a ver que a través de estas RAC, de estas regulaciones de la ANAC, se actualizan también estas previsiones que están en el artículo 42 y 43. El artículo 42 se pensó fundamentalmente, digamos, para facilitar la adquisición de aeronaves en el exterior con planes de financiación, es decir, este artículo implica que se tienen que dar una serie de requisitos que son, por un lado, aeronaves de más de 6 toneladas de peso, también que sean aeronaves adquiridas fuera del país, extranjeras, y que cumplan, que se den todos los requisitos de nuestra ley para ser propietario del adquirente. Entonces, esos son los requisitos que tienen que darse conforme el artículo 42 y se admiten las aeronaves de menor peso, es decir, las que tienen menos de 6 toneladas, también cuando sean destinadas a transporte aéreo. En realidad, a través de la reglamentación de ANAC, de estas RAC, se permite también a todas las aeronaves, es decir, las que son de menos de 6 toneladas también, por medio de la inscripción de contratos de leasing, de compraventa financiado, de cualquier contrato por el cual
el vendedor se reserve el título de la propiedad hasta que se realice el pago total. Esto está también por resolución, que es la resolución 76E del año 2018 de ANAC, que es del 9 de febrero del 2018. Entonces, como ven, esta cuestión del peso de la aeronave establecida en el código, en realidad, eso es lo que dice el artículo 42, pero como sabemos, puede ser perfectamente también para aeronaves de menor peso. Sí, este artículo 42 ha puesto en vista fundamentalmente lo que sería la adquisición de aeronaves en el extranjero, y esa inscripción provisoria en nombre del comprador argentino, ¿no? Pero el artículo 43 extiende la posibilidad de inscripción provisional también a los propietarios cuando son vendedores de aeronaves argentinas, es decir, para ponerlos en un plano de igualdad con los extranjeros. Entonces se admite también la inscripción provisional para las aeronaves adquiridas en nuestro país. Y luego, una vez que se complete el pago, que queden cancelados todos los gravámenes sobre esas aeronaves, recién allí después se va a proceder a la inscripción definitiva, sea de la aeronave adquirida en el exterior o adquirida en el país, y hacer todos los trámites, digamos, de nacionalización, si son adquiridas en el extranjero, para que quede ya la inscripción definitiva. Entonces, esto realmente es importante desde el punto de vista de que ya desde el primer momento el comprador puede registrar la aeronave a su nombre para poder comenzar a realizar las actividades para las cuales la adquirió. No obstante, queda el dominio reservado al vendedor. Y existe algo también que se llama el pasabante aeronáutico, que es una matrícula transitoria, es una situación distinta a las que veíamos recién en el artículo 42 y 43, sino que se refiere más que nada a situaciones en donde hay una aeronave que está en el extranjero y que necesita venir a matricularse a nuestro país. Por lo tanto, se extiende esta matrícula transitoria, es un certificado especial que tiene validez solamente para que la aeronave pueda hacer el trayecto y volar por sus propios medios, digamos, desde el extranjero a nuestro país, a fin exclusivo de realizar los trámites de matrícula en Argentina. Entonces, eso se solicita ante el cónsul argentino en el país de origen, y una vez arribada la aeronave al país, se presentará ante la autoridad aeronáutica y aduanera para presentar toda la documentación y, bueno, solicitar esa matrícula definitiva en el Registro Nacional de Aeronaves. Por supuesto, se la pueden autorizar, se la pueden aprobar o se la pueden denegar, en cuyo caso después deberá regresar a su lugar de origen. Pero ese pasaba antes justamente una autorización especial, y es transitoria, a los fines pura y exclusivamente de realizar luego la matrícula definitiva. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿No? Vamos a pasar ahora a ver lo que es la cuestión de la propiedad. Los requisitos para ser propietario están contemplados en el artículo 48, digamos, todo lo que hace a la propiedad de la aeronave lo van a ver entre los artículos 48 y 51. El 49 hace referencia justamente a la naturaleza jurídica que hablamos recién, los artículos 50 y 51 también que vimos recién sobre el tema de publicidad registrada.
En lo que hace a los modos de adquisición de la propiedad de las aeronaves, no me voy a detener mucho porque es muy similar también a lo que vimos en relación al buque, es decir, modos de adquisición originarios y derivados de derecho público, de derecho privado, como podrían ser el apresamiento, comiso, o los derecho privado, digamos, por construcción, compra-venta, permuta, donación. También existe la posibilidad de copropiedad sobre una aeronave, similar a lo que es la copropiedad naval. Me interesa puntualizar ahora y referirnos a lo que es la cuestión de la hipoteca. Como ven allí en la pantalla, ni las aeronaves ni los motores son susceptibles a afectación de prenda con registro. Esto es distinto a lo que veíamos en relación al buque, en donde había posibilidad, según el tipo de buque que se tratara, de que fuera grabado con hipoteca o con prenda. Aquí es pura y exclusivamente con hipoteca. Y la hipoteca tiene que hacerse por instrumento público o privado debidamente autenticado e inscribirse en el Registro Nacional de Aeronaves. Esa inscripción le confiere al acreedor un derecho de preferencia, es decir, un privilegio. Y toma grado ese privilegio inmediatamente después de los créditos privilegiados establecidos en el código. Ustedes recordarán cuando veíamos también en la unidad de buque que en relación a los privilegios tenemos privilegios de primer lugar, privilegios de segundo lugar y la situación especial de lo que sería el acreedor hipotecario. Acá sucede algo similar, no es exactamente lo mismo, porque el Código Aeronáutico establece un único orden, digamos, de privilegios, y el privilegio del acreedor hipotecario viene después de esos créditos privilegiados. Con excepción de esos créditos privilegiados, es preferido cualquier otro crédito con privilegio general o especial. Los privilegios, vamos a ver ahora también a continuación, los privilegios también tienen que inscribirse en el Registro Nacional de Aeronaves. La hipoteca se extingue por un plazo de 7 años. Ese es el plazo de extinción. Los privilegios, que como bien saben ustedes, es esa preferencia a ser pagado antes que otros créditos, tienen que estar inscritos, como decíamos recién, y hay un plazo que es de 3 meses para realizar la inscripción. Es decir, así como dice el artículo 58, si el acreedor no lo inscribe dentro de ese plazo de 3 meses, no va a poder invocar ese privilegio. Entonces es muy importante la cuestión de la inscripción, y son privilegios de carácter especial y que tienen una duración limitada en el tiempo, porque la duración, digamos, del privilegio es por el término de 1 año desde su inscripción si no se renueva. Entonces se puede extender, digamos, pero si no, el plazo es de 1 año. Y aquí también algo que se da de manera similar a lo que veíamos en relación a los buques y a los privilegios marítimos, es que los créditos del último viaje son preferidos a los créditos de los viajes anteriores. Entonces, se invierte este principio del derecho común, de primero en el tiempo, mejor en el derecho. Aquí no, es el último viaje tiene preferencia respecto de los viajes anteriores. En el artículo 60 del código están enumerados esos privilegios
Justamente, bueno, señala que son los créditos por gastos causídicos que benefician al acreedor hipotecario. ¿Cuáles son los gastos causídicos? Les pregunto a ustedes. ¿No saben? Son los gastos de justicia. No, profe, yo no sé. Gastos de justicia son los gastos causídicos. Eh, los créditos también por derechos de utilización de aeródromos, los créditos provenientes de búsqueda, asistencia y salvamento, los de aprovisionamiento y reparaciones hechos fuera del punto de destino para continuar el viaje, y los emolumentos de la tripulación significa el pago de los salarios del capitán, del comandante, de la tripulación en general, por el último mes de trabajo. Esos, y en ese orden, son los privilegios aeronáuticos. El privilegio del acreedor hipotecario viene después de estos. ¿Sí? Como dijimos, bueno, se extinguen por el plazo de un año. También se pueden extinguir por la extinción de la obligación principal, por supuesto, por la venta judicial de la aeronave, después de satisfechos todos los créditos privilegiados. Esto está establecido en el artículo 63 del Código. En el ámbito internacional y en materia de aeronaves tenemos un convenio, que es el Convenio de Ginebra del año 48, que se refiere justamente al reconocimiento internacional de derechos sobre aeronaves, que es un convenio que tenía como finalidad proteger los derechos de propiedad y los derechos emergentes de todos los contratos, fundamentalmente el de locación de aeronaves, que allí tenemos la cuestión de que se produce la transferencia del carácter de explotador de la aeronave. Entonces, proteger eso, proteger todo lo que son las garantías constituidas sobre aeronaves para asegurar el pago de una deuda. Entonces, este convenio tiene importancia y tuvo gran importancia y la sigue teniendo, pero luego, digamos, tenemos un nuevo convenio, que es el Convenio de Ciudad del Cabo del 2001, que lo vamos a ver ahora enseguida también, pero es muy importante por esto, por estas medidas y estas garantías en relación a lo que es los derechos sobre las aeronaves. Este convenio lo que tiene es que no establece un régimen uniforme, sino que son reglas para resolver conflictos de leyes. Pero es relevante, digamos, en materia de derecho internacional. Y estas reglas que se establecen son para proteger tanto a los acreedores como a los deudores también. Esto luego viene mejorado de alguna manera por el convenio que les digo de Ciudad del Cabo del 2001, que lo vamos a ver al final de esta unidad. Otra cuestión importante también en relación a las aeronaves tiene que ver con la posibilidad de embargo, que solamente es posible embargar las aeronaves privadas, las aeronaves públicas son inembargables. Y el embargo va a traer aparejada la inmovilización, que es similar a la interdicción de salida, a la cual nos referíamos al hablar también en el caso de embargo de buques. Es una medida que procede de manera excepcional, es decir, solamente va a traer aparejada esa inmovilización cuando sea en virtud de una ejecución de sentencia, es decir, un embargo ejecutivo, o cuando se trate de un crédito acordado para realizar ese viaje, y aun cuando esté lista para partir,
Y además, bueno, cuando se trata de un crédito del vendedor de la aeronave por incumplimiento del contrato de compraventa. Y allí dice incluso los contratos celebrados conforme los artículos 42 y 43, que son aquellos que se refieren a la posibilidad de inscripción provisoria a nombre del comprador cuando el vendedor se reserva la titularidad del dominio de la aeronave. En esos únicos 3 casos, el embargo trae aparejada la inmovilización de la aeronave. Pero si no, siempre tenemos que tener en cuenta que el principio, o uno de los principios del derecho aeronáutico, recuerden, es que la aeronave pueda realizar el viaje, es decir, que se mueva, que se realice la expedición en este caso. Por eso es de carácter excepcional. Bueno, después tenemos la cuestión del abandono a favor del Estado. Esto también ya nos suena en todas estas instituciones, por lo que hemos visto en relación a los buques. Aquí la posibilidad de abandono a favor del Estado se da fundamentalmente por las situaciones que pueden presentarse de aeronaves que tienen accidentes o que quedan inmovilizadas en nuestro territorio, y se reputarán abandonadas a favor del Estado cuando su dueño o el explotador no se presente a reclamarlas o a retirar los despojos, digamos, las partes de las aeronaves, en un término de 6 meses de producida la notificación del accidente o la inmovilización. El artículo 75, que allí destacamos un caso de peligro para proceder a la remoción inmediata, se refiere justamente a la remoción de la aeronave o sus partes o despojos cuando representan un peligro para la seguridad, para un aeródromo, para la circulación aérea o a las personas, de alguna forma representan un peligro. Entonces, allí la autoridad aeronáutica puede proceder a la remoción inmediata y los gastos son, por supuesto, a cargo del propietario o del explotador, conforme el artículo 76. Y por último, aquí este es un punto en el programa que justamente está indicado así como convenio sobre intereses internacionales sobre equipos móviles del 2001, que es el convenio de Ciudad del Cabo, al cual yo les hacía referencia recién, que de alguna manera supera un poco esto que establecía Ginebra del 48. Este convenio crea una serie de estándares internacionales justamente para resguardar los intereses vinculados a las aeronaves en lo que hace a compra-venta, locaciones, leasing inclusive, y establece, digamos, una serie de estándares para distintos tipos de productos y de cosas, pero hay un protocolo específico que es el protocolo aeronáutico que se refiere justamente a los equipos de aeronaves, es decir, tanto aeronaves como sus motores. Este convenio, la virtud que tiene es que, digamos, tiene dos cuestiones, una cuestión sustantiva, que podríamos decir material, y una cuestión formal o registral. En lo que hace a la cuestión sustantiva, crea algo que es verdaderamente sui generis, digamos, que es la posibilidad de establecer garantías internacionales para justamente facilitar todo lo que es la constitución, el financiamiento, la ejecución de garantías. Entonces, en ese sentido, crea esta figura, que es la de garantías internacionales, y junto con esto y de la mano, el registro internacional de activos móviles, que se llama, que es donde se van a registrar todas esas garantías. Ese registro está en Irlanda, pero la autoridad supervisora es la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional. Esto
como les decía recién, establece reglas que protegen tanto a acreedores y a deudores que, digamos, en caso de no pago para el acreedor, es más fácil recuperar la titularidad de la aeronave, en el caso del deudor, para también hacer valer de mejor manera este financiamiento y poder avanzar en lo que sería el desarrollo de su actividad, y está todo manejado, digamos, y supervisado por la OASI. Entonces, realmente es una innovación importante. Como les digo, este convenio es del año 2001. En nuestro país recién eh, se ratificó mucho más tarde, digamos, pero desde el principio, cuando se hizo este convenio, había 4 protocolos distintos, y el único que prosperó, digamos, fue el protocolo aeronáutico. Y con eso terminamos con lo que sería la primera parte de la unidad 13, que se refiere justamente al vehículo, y ahora empezaríamos con la parte de personal aeronáutico. ¿Alguna duda, comentario hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces avanzamos con personal. El personal aeronáutico, nosotros vamos a ver que se distingue fundamentalmente en 2 grupos, 2 categorías, que son lo que llamamos el personal aeronavegante, que es la tripulación, es decir, el comandante en primer lugar y toda la tripulación que va a bordo de una aeronave. Y luego tenemos el personal de tierra, donde está, por supuesto, el explotador, pero fundamentalmente en lo que hace a la parte operativa tenemos a los jefes de aeródromos o encargados de aeródromos, controladores de vuelos, mecánicos, todo el personal de pista. Todos ellos integran lo que llamamos el personal de tierra. Muy importante el artículo 87 del Código Aeronáutico, que establece que la regulación de las relaciones laborales del personal aeronáutico será regida por las leyes de la materia. Entonces, vamos a la nota de ese artículo, que es la nota del artículo 87, donde se indica justamente que la remisión se hace a las leyes laborales en general. Es decir, envía directamente a lo que sería la ley general, digamos, de trabajo. Entonces, él dice ya que el personal aeronáutico no está sometido, en dicho sentido, a un régimen especial. Entonces, así tenemos que ir a la ley general del trabajo. Por supuesto que hay distintos convenios colectivos que regulan la actividad específica, digamos, de este personal. En relación a lo que es el personal de tierra, digamos, lo que tenemos que destacar es la figura del explotador. Y el explotador es la persona equivalente, digamos, al armador en el caso del derecho marítimo. El explotador es la persona que utiliza legítimamente la aeronave por cuenta propia e implica, digamos, el ejercicio de la conducción técnica y la dirección de la tripulación. Esto está establecido en el artículo 65, y la determinación de la persona del explotador, o sea, quién es el explotador, en principio es el propietario de la aeronave, y que solo va a transmitir su calidad de explotador cuando se transfiere la tenencia de la aeronave. Y aquí esa transferencia, digamos, de la tenencia se puede producir, por supuesto, en el caso que se transmita la propiedad, sino a través del contrato de locación, que si ustedes recuerdan cuando veíamos en derecho marítimo locación de buque, en derecho aeronáutico sucede algo muy similar. Existe esa posibilidad, digamos, como contrato de utilización, el contrato de locación de aeronaves, y allí se produce
la transferencia de la tenencia y por lo tanto se transfiere la calidad de explotador. Luego, por supuesto, para que esto tenga efectos frente a terceros, va a tener que ser debidamente inscripto ese contrato en el Registro Nacional de Aeronaves. Pero si no, el explotador se mantiene, digamos, propietario y recién cuando transfiere la tenencia puede transmitir esa calidad. La falta de inscripción en el registro hace que sean solidariamente responsables. Artículo 67. En relación a los requisitos de idoneidad de personal aeronáutico, va a haber ciertos requisitos para el personal de tierra y ciertos requisitos también de idoneidad para el personal embarcado, para el personal aeronavegante. Todas esas regulaciones, esos requisitos, tendrán que ver con, bueno, cuestiones y exigencias como por ejemplo domicilio en Argentina, edad, aptitud física, según para el tipo de función que vaya a cumplir, según para el tipo de trabajo que vaya a realizar, obviamente esos requisitos van a variar, o de experiencia o de conocimientos técnicos. Toda la cuestión referida a las licencias, existen distintos tipos de licencias que se van a exigir para los pilotos y según el tipo de licencia para piloto privado, piloto comercial, piloto de línea aérea, instructor de vuelo, mecánico de a bordo. Para los que están en tierra, supongo que es la licencia del controlador de tránsito aéreo o de despachante de aeronaves. Bueno, cada caso, según el tipo de trabajo que se vaya a realizar, van a necesitar cumplir con esos requisitos o con la formación correspondiente para obtener la licencia. En Argentina se pueden hacer todos estos, por ejemplo, en relación a los pilotos, que les exigen una determinada cantidad de horas de vuelo para poder obtener la licencia, se pueden conseguir, se pueden hacer en nuestro país, pero también puede suceder que esa instrucción la haya recibido fuera de Argentina. Entonces, en esos casos, va a tener que solicitar la reválida de esas certificaciones extranjeras. En principio, digamos, deberían cumplir, para que sean aceptados en nuestro país, deberían cumplir con una serie de requisitos mínimos que establece nuestra autoridad aeronáutica. Pero, bueno, es posible que a veces, y a veces también no solamente por cuestiones de que una persona se formó en el exterior y después vino a trabajar aquí y pide la licencia aquí, sino que a veces puede suceder también por cuestiones económicas que se realiza la formación en un estado distinto del estado donde se solicita la licencia y bueno, porque sale más barato, supónganse, la cuestión de las horas de vuelo. Pero en principio, como les digo, la cuestión principal es tener claro que existen estos requisitos y que es posible revalidar esos certificados obtenidos en el extranjero, pero que hay que tener en cuenta que deben cumplirse ciertas cuestiones, digamos, mínimas como para que sean aceptados. En relación a lo que es el personal aeronavegante, bueno, la autoridad aeronáutica va a determinar cuál es la dotación mínima de la tripulación, es decir, cómo tiene que estar conformada esa tripulación, es el artículo 78, y van a ver que se pueden cumplir distintas funciones a bordo. Tenemos la función del piloto, el copiloto, el comandante, que puede ser el piloto o el copiloto. Ahora vamos a ir a ver después los artículos referidos a comandante y vamos a aclarar un poco esta situación de piloto y copiloto. Mecánicos de a bordo, personal de cabina,
serían los auxiliares. Son distintas funciones en donde, por supuesto, la más importante va a ser la figura del comandante, que está regulado a partir del artículo 79. El artículo 79 dice que toda aeronave debe tener a bordo un piloto habilitado para conducirla, investido de las funciones de comandante, y su designación corresponde al explotador, de quien será el representante. Cuando no exista persona específicamente designada, se presumirá que el piloto al mando es el comandante de la aeronave. Entonces, de lo que dice este artículo 79 podemos inferir varias cuestiones. En primer lugar, que la designación del comandante corresponde al explotador. En segundo lugar, que esa designación puede ser expresa o puede ser tácita, porque allí dice, en el segundo párrafo, cuando no exista persona específicamente designada, se presumirá que el piloto al mando es el comandante de la aeronave. Y toda aeronave tiene que tener un piloto habilitado para conducirla, es decir, alguien que tenga la licencia de piloto, sea o no sea el comandante. Es decir, en toda aeronave vamos a presumir que el piloto es el comandante de la aeronave, pero puede suceder, y de hecho sucede muchas veces, que quien sea el comandante sea el copiloto, porque la formación a veces de los pilotos más jóvenes hace que, bueno, vaya al mando de la aeronave el piloto, y el copiloto, que es la persona con más experiencia, que va supervisando todo, sea el comandante de la aeronave. Entonces, no confundir piloto con comandante, porque en principio se presume que el piloto es el comandante, pero puede que no sea así. ¿Mm? De todas formas, normalmente está específicamente designado, digamos, que se hace de manera expresa. Y el artículo 80 indica que en las aeronaves destinadas al servicio de transporte aéreo, es decir, cuando se trate de transporte aéreo exclusivamente, el nombre de la persona que esté investida con las funciones de comandante tiene que constar en la documentación de a bordo, es decir, tiene que ser necesariamente expreso en ese caso. Esto es fundamentalmente lo que hace a la cuestión de la designación del comandante. Luego los artículos 81 y siguientes hacen fundamentalmente referencia a todo lo que son las facultades de carácter público y privado, las funciones que tiene el comandante, que son similares también a las funciones que tiene el capitán del buque, es decir, es la autoridad máxima adentro de la aeronave, por lo tanto tiene una gran responsabilidad allí, y por lo tanto también tiene una gran cantidad de atribuciones y de facultades que hacen a la conducción, a la maniobra y al gobierno de la aeronave, a poder de disciplina, tanto sobre la tripulación como sobre pasajeros, de oficial público, y funciones de carácter comercial. Una de las cuestiones que me pareció interesante destacar o rescatar es esta norma del artículo 82, que señala justamente que en caso de peligro el comandante está obligado a permanecer en su puesto hasta tanto haya tomado todas las medidas útiles para salvar a los pasajeros, a la tripulación y a los bienes que se encuentran a bordo, y para evitar daños en la superficie. Es decir, que tiene que ser la última persona en abandonar la aeronave, similar también a lo que veíamos en el caso de las obligaciones y de las responsabilidades del capitán del buque.
Y allí traje como ejemplo el caso del vuelo 1549 de US Airways, que es el caso del comandante Zullenberg, que hay una película, de hecho, no sé si alguno habrá tenido la oportunidad de verla, que se llama Zully. ¿Es profe ese la de Denzel Washington? Es, creo que es Tom Hanks el que hace de comandante Zully. Tiene razón, tiene razón. Me parece que es Tom Hanks. Yo no la he visto de la película, así que sé que existe, pero no la he visto. Pero es justamente el caso, un caso real, esa película, es este caso en donde el avión de US Airways tuvo un problema al despegar del aeropuerto de Nueva York y aparentemente fue un problema de aves que se metieron en la turbina y ocasionaron un desperfecto en el motor de la aeronave, por lo cual, conforme las indicaciones que le dieron desde la torre de control, aparentemente tenía que dirigirse a otro aeropuerto para realizar un aterrizaje de emergencia, pero no, el comandante, y tiene todas las facultades para tomar ese tipo de decisiones, justamente porque tiene toda la responsabilidad, asumió de que no iba a poder llegar hasta la pista del aeropuerto que le indicaban, por lo tanto tomó la decisión de realizar este amerizaje sobre el río Hudson, que felizmente se realizó, digamos, de manera exitosa, en donde no hubo que lamentar víctimas fatales inmediatamente. Los buques, los guardacostas y otros buques que estaban por allí pudieron acudir inmediatamente al rescate de esas personas y tripulantes y de los pasajeros. Y el comandante realmente fue un héroe en el sentido de que fue el último en abandonar la aeronave, fue la persona que tomó la decisión y que se quedó hasta el último momento y controlando que efectivamente todos estuvieran a salvo, o sea, dio, dio acabado cumplimiento a esta obligación que se establece allí, ¿no? De permanecer en su puesto y de tomar todas las medidas útiles para salvar a los pasajeros, a la tripulación y a los bienes. Es un caso realmente muy interesante, sobre todo por esto que les digo que representó de alguna forma un ejemplo al valor y al cumplimiento de las funciones, que por allí a veces nos enteramos de casos en donde sucede todo lo contrario. Yo mencionaba cuando fue en el momento que estudiamos derecho marítimo y el caso del Costa Concordia, ¿se acuerdan del capitán que fue el primero en irse del buque que se estaba hundiendo? Entonces, tenemos ejemplos para los dos lados, digamos, de ejemplos y contraejemplos, pero bueno, en materia de derecho aeronáutico me pareció que este era un caso muy, muy importante, digamos, para rescatar y tener presente. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, no, profe. La película que yo decía, la otra que también está buena, que es un caso verídico, se llama El vuelo, que es con Denzel Washington, pero ya es un tema más de responsabilidad, más que de, bueno, que de funciones. eh, Porque bueno, ahí en ese caso el avión, digamos, tenía unos defectos técnicos, eh, Sí. y pero el piloto también estaba drogado, estaba alcoholizado, pero logra hacer una maniobra para salvar a toda la tripulación y bueno, y después vio las aseguradoras, las aerolíneas, como que le atribuyen toda la Exigieron. responsabilidad al piloto para lavarse las manos de, digamos, de su defecto técnico. Sí, siempre pasa que después, por más que sea exitoso la maniobra o el aterrizaje de emergencia, lo que hayan tenido que hacer, viene toda la investigación detrás. Claro. Eh,
Inclusive a este también, a este comandante Zullenberg, también se le vino toda una investigación encima en donde se le cuestionó absolutamente todo, y no solamente desde el punto de vista profesional, sino de su familia, de sus finanzas, de sus conductas privadas, a raíz de esta decisión, y forma parte también de lo que hace las investigaciones de accidentes, ¿no? Tal cual, tal cual. Pasa que son demandas millonarias las que les pueden hacer a las aerolíneas, digamos. Claro, sí, y es la carrera entera de la primera, si logran sobrevivir, porque ustedes también tengan presente que cuando se da una situación de emergencia, los riesgos acá son altísimos, digamos. Una cosa es una colisión o que deje funcionar el motor del auto en una calle, en una ruta, y otra cosa es a 9.000 metros de altura, ¿no? Entonces, eh, eh, hay hay mucho en juego y hay muchos intereses, como usted bien dice, intereses de carácter económico que hacen que toda esta situación requiera este, investigaciones y cosas por el estilo. Para los pilotos, muy importante, por eso también contar con reglas claras y saber de qué manera tienen que proceder, cuáles son los protocolos, que se les den las horas de descanso que necesitan. Muchas veces estas cosas no se cumplen también y hay que saberlo, es decir, si tienen que hacer vuelos internacionales, que no se los haga ir y volver de manera inmediata, que puedan descansar, que puedan tener sus vacaciones, que puedan tener todas sus, digamos, cumplimiento de todas las normas laborales y no solamente de descanso y de pago, sino de formación, de capacitación. Todo eso va a hacer que sea mucho mejor tanto para la compañía aérea como para los pilotos, y en definitiva para la seguridad de toda la gente, que las cosas funcionen de mejor manera, porque esto también es una responsabilidad de la empresa, digamos, de las aerolíneas, de darles esa capacitación, de darles las horas de descanso, de hacer la rotación de personal que corresponde. Eh, Allí hay una responsabilidad fundamental de las compañías aéreas, eh, que muchas de estas cuestiones, digamos, puede haber fallas y errores de carácter humano, por supuesto, pero tenemos que asegurarnos que esa falla y ese error humano no venga también dado por una falla digamos, del explotador o de quien debería haber hecho las cosas de otra manera, como en este caso sería a lo mejor la cuestión de una formación correspondiente, la capacitación correspondiente. Claro, pero no sé al final en qué habrá quedado, por ejemplo, la verdad ya no sentí mucha información respecto del caso que pasó hace poquito del equipo de fútbol chapecoense, que se cayó, creo que un avión se cayó en Colombia, me parece que era, que Sí. trasladaba a todo el equipo de fútbol. Eh, no sé en qué habrá quedado, digamos, al final ese caso, ¿no es cierto? Que también parecía, creo que era por falta para ahorrar, digamos, combustible, que no le cargaron el combustible suficiente a la aeronave. Claro, sí, la verdad que ese caso no lo he seguido muy, muy de cerca. Supongo que todavía debe estar en instancias de investigación porque esto toma su tiempo, se toma todo el tiempo del mundo, digamos, para hacer todos esos tipos de pericias y cosas por el estilo. Ahora cuando después lleguemos a la parte de responsabilidad, No vamos a vuelve a pasar. analizar algunos casos. Yo le diría que se fije usted a ver si puede conseguir alguna información extra sobre este caso, que puede ser muy interesante para compartirlo acá en clase. Tenemos el caso del APA también acá Claro. en nuestro país, digamos, que nos tocó súper de cerca por el hecho de que también había personal y pasajeros que eran de Córdoba. Eh, Así que bueno, hay muchos casos interesantes, el caso de Fray Ventos también.
Eh, y bueno, y cuestiones que se dan por todo el mundo, digamos, en distintas medidas en relación a que a veces hay fallas que son bueno, fatalidades, ¿no? Tragedias que se presentan y que por más capacitación, por más horas de vuelo y por más mantenimiento espléndido que haya tenido la aeronave, son cosas que pueden suceder, digamos, accidentes y fatalidades. Eh, pero bueno, lo interesante es también ver cómo se van haciendo todas estas atribuciones y estas adjudicaciones de responsabilidades mutuamente a veces entre los explotadores a los ingenieros a los pilotos y así sucesivamente, ¿no? Eh, pero bueno, sí, la verdad que es un tema realmente interesante. Eh, Bien, vamos a pasar ahora, entonces quedamos para la próxima clase que vamos a ver la cuestión de responsabilidad. Vamos a seguir conversando un poco más sobre estos temas. Vamos a pasar entonces a la unidad 14, ahora, que se refiere fundamentalmente a lo que son los contratos aeronáuticos y vamos a empezar con lo que es el concepto de aeronáutica comercial. En el código ustedes van a ver que hay un título, que es el título sexto, a partir del artículo 91, donde queda regulada todo lo que es la aeronáutica comercial referido justamente al transporte de personas, de equipajes, de cosas, de carga postal. Luego se refiere específicamente a lo que es el transporte internacional y el trabajo aéreo. Es decir, que aeronáutica comercial está integrada fundamentalmente por dos tipos de servicios, que serían los servicios de transporte aéreo, que son tanto los servicios de transporte regular como no regular, interno e internacional. Recuerden, hablamos de transporte aéreo regular cuando nos referimos a un servicio de transporte que se presta, valga la redundancia, de manera regular, es decir, en horarios y días fijos, con rutas fijas, hay un itinerario previamente establecido, es decir, ustedes saben que todos los lunes y jueves a las 8 de la noche sale el vuelo Córdoba-Buenos Aires, supongo. Eso es un servicio de transporte aéreo regular. Y los no regulares son aquellos que no están sometidos a ese tipo de reglas. Podría ser un vuelo charter o un taxi aéreo. Interno es el que se refiere a los vuelos que se realizan dentro de nuestro país, internacional, cuando se conecta con otro estado. Y todo lo que no sea transporte aéreo es considerado trabajo aéreo. Trabajo aéreo podría ser, por ejemplo, lo que sería el trabajo de fumigaciones, ¿no? En aviones, los aeroaplicadores o fotografía aérea, ese tipo de actividades, digamos, no son transportes, sino que se consideran trabajo aéreo. Y toda explotación de toda actividad comercial va a requerir que sea autorizado previamente, que se le dé la concesión para poder operar. En el código aeronáutico y en relación a lo que son los servicios de transporte aéreo interno, es decir, que conectan puntos dentro de nuestro país, bueno, a partir del artículo 97 y siguientes están justamente todas las indicaciones y normas referidos a los requisitos que se deben tener para poder realizar esa explotación y obtener justamente todas las autorizaciones para operar itinerarios, rutas, las tarifas. Algo particularmente interesante es lo que se refiere a reserva de cabotaje,
que ustedes van a ver allí, que significa básicamente que solamente las empresas aéreas nacionales, es decir, argentinas, podrán hacer transporte de personas o cosas dentro del país, es decir, realizar ese transporte de cabotaje al interior. Que de todas formas, o sea, eventualmente se podrá autorizar cuando no se puedan cumplir acabadamente por las compañías nacionales, autorizar a una compañía extranjera, pero a eso hace referencia con la cuestión de reserva de cabotaje. Y que de todas formas para las empresas argentinas lo mismo, tienen que obtener esa concesión para operar una ruta, sea que digamos, se trate de vuelos regulares, entonces lo tendrá que autorizar el Poder Ejecutivo o el Poder Ejecutivo o la ANAC, la Autoridad Aeronáutica, cuando se trate de vuelos no regulares. Y eso está todo reglamentado y es la Autoridad Aeronáutica quien establece justamente todas las normas operativas, quien va a aprobar las tarifas, las frecuencias, los itinerarios. A partir del artículo 113, perdón, vamos a ver algunas normas que ya las vamos a ver enseguida, en lo que hace transporte de pasajeros, equipajes, mercancías, carga postal, y vamos a ver ahora básicamente y rápido los artículos referidos al servicio de transporte aéreo internacional que están incluidos en los artículos 128 y 129 y 130. En el artículo 128 establece que las normas fijadas en este código para la constitución y funcionamiento de empresas dedicadas a la explotación del transporte aéreo interno serán aplicables a las empresas argentinas que efectúen servicios al exterior del país. Es decir, las mismas normas para lo que es transporte interno se aplican para empresas argentinas que hagan transporte internacional. En el caso de las empresas extranjeras, o sea, aquí ya no estamos hablando de empresas argentinas, sino de empresas de otros países, podrán también realizar servicios de transporte aéreo internacional, de acuerdo a los acuerdos justamente internacionales o convenciones que se hayan firmado, y que se va a tener también que tramitar toda la solicitud y ser aprobado por el Poder Ejecutivo, que eso se hace a través de un régimen de audiencia pública, para adjudicar, digamos, la operación de una ruta determinada. Y en el artículo 130 se indica que en el transporte internacional el transportador no deberá embarcar pasajeros sin verificar previamente que estén provistos de todos los documentos necesarios para desembarcar luego en el punto de destino. Es decir, no puede aceptar pasajeros a bordo si no están seguros de que esos pasajeros después van a poder desembarcar sin problemas en el lugar de destino. Entonces eso es lo que hace, digamos, principalmente a las disposiciones en relación a lo que es el transporte aéreo internacional. Y luego, bueno, el trabajo aéreo, que está regulado en los artículos 131 y 132. Esto es lo que hace a la definición y a, digamos, a la conceptualización de lo que es la aeronáutica comercial. Pero cuando nosotros hablamos de contratos en materia de derecho aeronáutico, vamos a ver que tenemos distintas categorías, en donde una de esas categorías es justamente el transporte, pero seguimos más o menos el mismo esquema que vimos al estudiar los contratos marítimos. Es decir, tenemos una primera categoría, un gran grupo de contratos, que son los contratos de utilización. Luego tenemos los contratos de transporte y luego los contratos de trabajo aéreo. Esas son las tres categorías principales: utilización, transporte y trabajo aéreo. Dentro de los contratos de utilización tenemos fundamentalmente locación y fletamento. Ahora bien, la locación puede ser
también como veíamos en el caso del derecho marítimo, puede ser a casco desnudo, es decir, sin armar y sin equipar, o puede ser armada y equipada. Están las dos modalidades y están reguladas en el artículo 68, 69 y 70 del Código. El contrato de fletamento, que como ustedes recordarán, vimos que existían distintas modalidades también, fletamento a tiempo, fletamento total o parcial, es un contrato que no está regulado en el Código Aeronáutico. Hay una sola mención, digamos, a lo que sería el contrato de fletamento, que está incluido en el artículo 153, que habla de la responsabilidad del transportador contractual y el transportador de hecho. Esto lo vamos a retomar también cuando veamos la unidad de responsabilidad, pero no está regulado, por lo cual en definitiva queda un poco a criterio de las partes regular el funcionamiento en el ámbito interno, digamos, en lo que hace al Código Aeronáutico. También está la figura del intercambio de aeronaves, que básicamente consiste en locaciones o fletamentos recíprocos, es decir, dos compañías aéreas acuerdan realizar una ruta, supónganse Córdoba, Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, en donde la empresa A realiza la ruta Córdoba-Buenos Aires o Buenos Aires-Córdoba, y la empresa B hace la ruta Córdoba-Tucumán, Tucumán-Córdoba. Entonces, las dos empresas, A y B, por medio de este intercambio de naves, acuerdan realizar toda la ruta completa, solamente que desde Buenos Aires a Córdoba la hace volar la empresa A, y desde ese punto de conexión, desde Córdoba a Buenos Aires, desde Córdoba a Tucumán, la hace volar la empresa B. Más o menos un poco para representarlo gráficamente cómo funciona el intercambio de aeronaves. Puede ser locaciones o fletamientos, pero recíprocos, básicamente. Y luego tenemos también una figura atípica, que es la del charter aeronáutico, que es una combinación de elementos que son propios del fletamento y propios del transporte. Aunque, en definitiva, lo que se persigue generalmente con el charter aeronáutico es la ejecución de un transporte. Pero estos son fundamentalmente los tres, digamos, las tres modalidades: locación, fletamento e intercambio de aeronaves, pero que lo podemos identificar en el fondo con locación y fletamento. Como les decía, el único que está regulado en el código es el contrato de locación. El contrato de locación produce la transferencia del carácter de explotador del locador al locatario, por lo que decíamos antes, en donde se produce la transferencia de la tenencia de la aeronave. Recuerden que debe estar inscripto en el Registro Nacional de Aeronaves para que, digamos, sea oponible a terceros. Esa locación puede ser, como decíamos recién, armada y equipada, o sin armar y sin equipar. En el primer caso, digamos, en el primer párrafo del artículo 69, indica justamente que el locador podrá obligarse a entregar la aeronave armada y equipada, siempre que después se haga la transferencia de lo que es la conducción técnica y la dirección de la tripulación al locatario. Que recuerden que el comandante va a ser el representante legal del explotador. Entonces, si el explotador es el locador y se transfiere esa calidad del locatario, no puede tener un comandante que después responda al locador. O sea, necesariamente hay que hacer esa transferencia de la tripulación, que empiezan a responder, digamos, al locatario. En caso en que sea el locatario, allí hay un error de redacción en lo que es el segundo párrafo
del artículo 69, porque dice en caso en que el locador tome su cargo equiparla y tripularla, en la realidad hace referencia al locatario. Cuando el locatario es el que se ocupa de contratar a la tripulación, de armar y equipar la aeronave, entonces el locador lo único que tiene que hacer es simplemente hacer la entrega de la aeronave en el lugar y tiempos convenidos y proveer la documentación necesaria para que pueda ser correctamente utilizada. Y va a tener que entregarla en condiciones de aeronavegabilidad y mantener esas condiciones de aeronavegabilidad hasta que finalice el contrato. Y por último, el último artículo referido a la locación es el artículo 70. Como ven, la regulación es bastante mínima y acotada. No podrá cederse la locación de una aeronave ni subarrendarla sin consentimiento del locador. Esto es todo lo que dice el código en relación a los contratos de utilización, básicamente. El contrato de fletamento, como les decía recién, no está regulado, queda librado el acuerdo de partes, salvo esto de que se establece la responsabilidad solidaria del transportador contractual y el transportador de hecho, y nada más, en el artículo 153. Sí hay proyectos, sobre todo en relación a lo que sería el proyecto de código aeronáutico latinoamericano. Esto regularmente la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico y Espacial, ALADA, realiza reuniones y se trabaja en distintos ámbitos, no solamente en la ALADA, pero en la ALADA fundamentalmente, para avanzar en proyectos de códigos y de actualización de todas estas normas que realmente el hecho técnico, como hablábamos al principio en esta cuestión, este carácter evolutivo y dinámico que tiene el derecho aeronáutico, hace necesario que se vayan avanzando en, en nuevas regulaciones o en actualizaciones. Y bueno, hace un par de años atrás trabajamos profesores de esta cátedra, no solamente esta cátedra, sino de otras cátedras de esta facultad, de la Católica, de la Pascal, en un proyecto que hemos cargado ahora estoy en el aula virtual justamente ahora entrando para ver si está o no está cargado, para chequearlo y darles la indicación. Sí, en la unidad 14, en la parte de apuntes de clase, van a encontrar un archivo que se llama Código Aeronáutico Latinoamericano, Proyecto Contratos. Es un PDF en donde justamente se propone y se trata y se explican muchísimas cosas en relación a las distintas modalidades y a las distintas reglamentaciones que deberían considerarse para avanzar en la regulación de los contratos aeronáuticos, incluidos estos enfrentamientos, el intercambio de aeronaves y otras modalidades de contratos que no han sido normalmente tratados. Así que les recomiendo la lectura de ese texto. Vamos a pasar ahora a contrato de transporte. Nosotros en lo que hace el contrato de transporte es otra categoría, digamos, de contratos aeronáuticos, fundamentalmente de personas, equipajes y mercancías. Hay todo un régimen legal, y este régimen legal lo vamos a analizar más en detalle la clase que viene, cuando entremos a hablar de responsabilidad, cuál es el régimen, sobre todo en materia de los convenios. Ahora vamos a hacer algunas, digamos, referencias a lo que es el contrato de transporte en el Código Aeronáutico, pero fundamentalmente porque están
íntimamente vinculadas las dos cuestiones, vamos a retomarlas en la unidad de responsabilidad. Tenemos para lo que es el ámbito interno, digamos, el Código Aeronáutico, y luego tenemos una serie de convenios, empezando por el convenio de Varsovia del año 29, y el protocolo de la Haya del 55, que regulan justamente todo el sistema de transporte y responsabilidad del transportador, que esto es lo que van a encontrar fundamentalmente desarrollado en las bibliografías que ustedes tienen en cualquiera de los libros de Derecho Aeronáutico, sea el de Videla Escalada, el de La Paz u otro, porque, digamos, por la fecha de edición de esos libros no contemplan y no desarrollan lo que es el convenio de Montreal del año 99. En el medio hay un montón de otros convenios que también los vamos a ver al momento de estudiar responsabilidad, que no han sido ratificados por Argentina, pero que podemos mencionar perfectamente: el convenio de Guadalajara, de Guatemala, los protocolos de Montreal del 75, vamos a hacer una referencia a ellos, pero fundamentalmente que sí está ratificado por Argentina es el convenio de Montreal del 99. Como eso no está desarrollado, entonces en la bibliografía, y esto lo vamos a ver sobre todo en la próxima unidad, que es la unidad 15, les indico allí entonces prestar especial atención a un material que está cargado en apuntes de clase de la unidad 15, y que es justamente hay dos archivos en realidad. Uno que es el análisis del convenio de Montreal, y otra que es una presentación de apoyo de clase, digamos, que es justamente la evolución de todo el sistema de responsabilidad aeronáutica, empezando por Varsovia del 29 y hasta llegar al convenio de Montreal del 99. Así que bueno, eso para tener presente para la unidad que viene. Profe, una Sí. pregunta. ¿El PowerPoint que estamos viendo ahora, digamos, está cargado en el aula virtual ya o todavía no? El mío, que estamos viendo ahora, sí está Sí, cargado en el box del profesor. sí. En mi box, digamos, está cargada unidad. ¿Qué unidad es esto? Esto sería la 14, creo. 14. A ver si está. Yo creo que lo cargué, pero a ver, déjenme que reviso por las dudas. Eh, no sé si alguien está a mano también ahí entrando al aula virtual, fíjense por las dudas, pero estoy tratando de llegar. Sí, presentación unidad 13 y 14 ya está cargada. Lo que pasa es que la cargué el fin de semana y no me acordaba si lo había hecho o no al final, pero sí, está cargado esta Tiene presentación. razón, profe. Tiene razón, ahí lo acabo de ver. Claro, ahí está, eso está en mi box. Pero la otra que yo les mencionaba recién de la unidad 15, que es la presentación de apoyo de clase de la evolución no, perdón, ya me estoy confundiendo yo, la evolución de los convenios de responsabilidad, Está en apunte de clase. están a punto de clase de la unidad 15, pero Sí, eso no es ni siquiera, a ver, es mucho más que eso la unidad 15. Es apenas una síntesis, pero una buena síntesis de cómo va evolucionando desde Varsovia del 29 a Montreal del 99. Es un material adicional que no está cargado en mi box porque eso fue elaborado por otro profesor, pero que yo se los indico para que lo tomen en cuenta, digamos. Después nosotros tendremos en la unidad 15 también nuestra clase y nuestro material propio, digamos, como siempre, cargado en mi box. Pero eso para que vayan ya tomándolo en cuenta. ¿Mm? perfecto. Muy bien. Bueno, a ver, entonces, ahora ya me estoy quedando con poco tiempo, pero de todas formas no me preocupa en el sentido que estos temas los vamos a retomar en la próxima unidad, así que
Así que bueno, los voy a ir desarrollando de manera pausada, digamos. Vamos a ver, como les decía, ese régimen del Código Aeronáutico, vamos a ver una serie de convenios, algunos ratificados y otros no ratificados por Argentina, pero que hacen, digamos, toda la evolución histórica de todo el sistema de responsabilidad. En el Código Aeronáutico, básicamente, tenemos regulado la cuestión del transporte de pasajeros a partir del artículo 113, y allí se indica que la prueba del contrato de transporte es lo que se llama el billete de pasaje. Ese billete de pasaje, digamos, en principio lo que dice el artículo 113 es que el contrato de transporte de pasajeros debe ser probado por escrito, y ese contrato de pasaje justamente es la prueba. Ahora, hoy por hoy, tenemos todo un sistema que es de ticket electrónico, de e-tickets. Entonces, en realidad no se hace por escrito, ni se entrega por escrito, sino que es una cuestión absolutamente digital, que el hecho de que el pasajero después en su casa agarre y lo imprima para tener el código barras o el código QR para poder después ingresar en el aeropuerto y embarcar, no por eso deja de ser un formato distinto, digamos, que es un formato digital, que es este ticket electrónico. De todas formas, bueno, esto también forma parte de eso que hablábamos, de la evolución de los hechos técnicos y la necesidad de adecuar el derecho, y de que, bueno, en el fondo las prescripciones, digamos, del Código Aeronáutico son de carácter general, pero también tenemos que tener en cuenta que tienen ya su antigüedad y que de alguna manera van siendo solucionadas estas cuestiones por medio de las resoluciones de ANAC, de la Autoridad Aeronáutica. Pero bueno, el código establece eso en el artículo 113 e indica también que si el transportador no extiende el billete de pasaje, en ese caso no va a poder ampararse en las disposiciones que limitan su responsabilidad. En principio, si no hay billete de pasaje o se pierde el billete de pasaje, eso no perjudica la validez del contrato. Solamente que la falta de entrega de ese documento implica que, bueno, si hay algún problema, si causa un daño, como sabemos que la responsabilidad en derecho aeronáutico también es limitada, bueno, en ese caso el transportador no va a poder ampararse en los límites. Y el artículo 115 indica los requisitos, digamos, los elementos que debe contener el billete de pasaje, básicamente que es un número de orden, un número de billete, lugar y fecha de emisión, el punto de partida y de destino y el nombre y domicilio del transportador. Generalmente, IATA, que es la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, va emitiendo también a nivel internacional una serie de normas, indicaciones sobre qué elementos, qué requisitos tienen que contener esos billetes de pasaje, sean digitales o no, digamos que ahora son todos digitales, pero cuáles son esos elementos que tienen que estar sí o sí. En el caso del transporte de equipajes, voy a las obligaciones primero de las partes del caso de transporte de pasajeros. Para el transportador, fundamentalmente su obligación es la de realizar el traslado del pasajero, este es el objeto del contrato, y que tiene una obligación de seguridad, es decir, de llevarlo sano y salvo y cómodo y seguro, brindándole todos los servicios y las atenciones que requieran, según obviamente la duración del vuelo y digamos, las condiciones de ese transporte. Pero ahí hay presente lo que llamamos una obligación de seguridad. Y además, bueno, utilizar
la aeronave que esté en buen estado de conservación, en buen estado de mantenimiento, con toda la tripulación reglamentaria. Esas son básicamente, fundamentalmente, las obligaciones del transportador. Y para el pasajero, la principal obligación es la de pagar el precio del billete y observar todas las indicaciones y reglamentaciones establecidas, tanto las que les dé la compañía aérea, antes del vuelo, durante las operaciones de embarque, luego a bordo de la aeronave, las indicaciones y cuestiones establecidas por parte del comandante de la aeronave, que van desde cosas muy sencillas como presentarse con su documento de identidad o pasaporte y el tipo de equipaje que puede llevar a bordo, de no llevar, por ejemplo, materias consideradas peligrosas, todas esas pequeñas cosas, son pequeñas grandes cosas que hacen a la observancia justamente de todas las reglamentaciones establecidas. En el caso del transporte de equipaje, nosotros vamos a distinguir fundamentalmente entre dos tipos de equipaje, que son los equipajes registrados y los no registrados. Los registrados son aquellos que se entregan en custodia al transportador y que son los que van despachados, digamos, desde la oficina, digamos, ay, no me sale ahora el nombre, de donde están las áreas de embarque, digamos, que uno despacha, van por la cinta y van en la bodega, digamos, del avión. Eso es equipaje registrado. Se le entrega por ese equipaje un talón de equipaje, que es la prueba justamente del contrato, y luego tenemos los equipajes no registrados, que vendrían a ser los equipajes de mano, son aquellos que quedan en poder del pasajero y que hay, por supuesto, una serie de cuestiones a tomar en cuenta en relación al peso, al tipo de equipaje, la cantidad de bultos que se pueden llevar a bordo, etc. La prueba, entonces, dijimos, es el talón de equipaje. Esto está regulado en el artículo 116. El contenido que debe tener ese talón de equipaje, digamos, en cuanto a la información, básicamente es el número del billete de pasaje, el punto de partida y de destino, el peso, cantidad de bultos. Bueno, esto se le entrega al pasajero en el momento de hacer el check-in, y si no le entregan este talón de equipaje, entonces la sanción es para el transportador, en donde no va a poder ampararse tampoco en esos límites de responsabilidad. Por supuesto, después en la próxima clase vamos a avanzar un poco más en todo esto, en la cuestión de responsabilidad, en lo que hace a qué pasa si se pierde el equipaje, si no llega, si llega roto, si se demora, y qué hay que hacer al respecto en relación a la protesta que hay que formular, y cuáles son los plazos. Bueno, todo eso lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos la cuestión de responsabilidad. Para lo que es el transporte de mercancías, a partir del artículo 119 tenemos algunas disposiciones que hace referencia justamente a la prueba del contrato. Aquí se llama carta de porte aéreo. La carta de porte aéreo es similar a lo que nosotros conocemos en derecho marítimo como conocimiento de embarque. Este es el documento que prueba el contrato, el título representativo, digamos, de las mercancías. Se emite en triple ejemplar. Esto está en el artículo 120 del Código Aeronáutico. Es, digamos, en principio uno de los ejemplares para el transportador, otro para el destinatario y otro para el remitente. Y esa carta de porte tiene que tener una serie de cuestiones perfectamente designadas. Allí el artículo 121 les indica que debe tener, entre otras cosas, nombre y domicilio de cada uno de los que intervienen, digamos, remitente, transportador, destinatario, en su caso, punto de partida y de destino, lugar y fecha de emisión, el tipo de mercancía que se trate, las marcas, clases de embalaje, peso, dimensiones, el valor, todo eso tiene que estar determinado en la carta de porte.
carta de porte aéreo. Y básicamente, bueno, esas son las principales disposiciones. Avanzo un poquito más porque ya nos quedamos sin tiempo y esto de todas formas también lo vamos a volver a retomar. Una particularidad o algo especial a tener en cuenta es una situación que se puede dar cuando hay transportes múltiples. Esto implica, digamos, que a veces cuando se hace una operación de transporte de mercancías, supónganse, donde a veces interviene un solo transportador, perfectamente, necesito llevar mis mercancías de Buenos Aires a Tucumán, y lo contrato el transporte en Buenos Aires, llega directo a Tucumán, ningún problema, pero a veces es necesario que intervengan 2 o más transportadores. Y entonces allí se pueden dar 2 hipótesis, digamos. Una, en donde la celebración de los contratos se hace con cada uno de los transportadores, entonces tenemos tantos contratos como transportadores intervengan, o puede darse la situación en donde exista un único transportador que se compromete a ejecutar todo el trayecto. Esto no sé si ustedes recuerdan, me imagino que sí, y sobre todo porque ya deben estar estudiando para el parcial. Esto lo vimos ya en la unidad 1, cuando hablábamos de transporte unimodal, multimodal, transporte sucesivo, transporte combinado. En este caso, cuando tenemos un único transportador que se compromete a hacer todo el trayecto, se puede dar una situación de que el transporte sea por aire exclusivamente. Se supóngase que va de Buenos Aires a Tucumán, pero hace Buenos Aires, Córdoba, Córdoba, Tucumán. Y es todo por aire, y entonces tenemos allí, si tuviéramos dos transportadores, tendremos un transporte sucesivo, ¿no? Pero el problema a veces es que se da que una parte es por aire y otra parte es por tierra. Entonces, hay que ver ahí en qué casos, sobre todo en lo que hace nosotros ahora en esta unidad, la cuestión de derecho marítimo, de derecho aeronáutico, perdón, para la cuestión de responsabilidad, en principio, vamos a ver que se aplica el Código Aeronáutico y el régimen del Código Aeronáutico solamente cuando se trata de la parte del transporte que se realiza por aire. Salvo que se haya realizado un transporte por otro modo, pero solamente a los fines de proceder al transporte aéreo. Supónganse que es el traslado que va por tierra desde una pista del aeropuerto hacia otra de las pistas. O que está del depósito que está en las cercanías del aeródromo para ser cargado en la aeronave. Digamos, tiene que ser a los fines de realizar el transporte aéreo, si no, no se va a poder aplicar. Bueno, esto también tiene que ver con cuestiones de responsabilidad que vamos a retomar, simplemente presentarles la idea y presentarles el esquema para que ustedes vayan ya para la próxima clase pudiendo entrar en tema para abordar esta cuestión de la responsabilidad. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Profe, ¿este lo veríamos el miércoles o el lunes? A ver, claro, tiene razón, el lunes próximo es feriado. Claro, porque es 12. Bueno, entonces nosotros vamos a tener clase el próximo miércoles recién. Perfecto. A ver, tenemos clase el miércoles próximo y luego Es el parcial. el parcial ya la otra semana. Bien, bueno, entonces vamos a tener la clase de responsabilidad el miércoles, y el día lunes de la otra semana tenemos ya clase de repaso para el parcial, que sería el lunes 19 de octubre. Entonces tenemos clase de repaso y el 21 de octubre va a ser el parcial. Perfecto. ¿Sí?
Y otra consulta, profe, no sé si lo analizaremos en la clase de responsabilidad, pero es, digamos, todo el tema que ha pasado con las aerolíneas ahora que con esto de la pandemia, por ejemplo, ¿no es cierto? No querían devolver, por ejemplo, el dinero que uno había pagado por el pasaje, sino lo que hacían es reprogramarlo, ¿no es cierto? Sí, sí, es que allí hay una cuestión que sí la podemos abordar y perfectamente en la próxima clase, pero hay una cuestión que es de fuerza mayor, en realidad, ¿no? En donde, digamos, sí hay una posibilidad y hay un deber, digamos, de las aerolíneas en general, a que si son ellos las que cancelan los vuelos, el pasajero tiene derecho a ser reembolsado, porque no es una cuestión que la quiso cancelar el pasajero. Digamos, si el pasajero es el que cancela, podrá tener o no derecho a reembolso según las condiciones de la tarifa de lo que haya contratado, ¿no? Pero si es el pasajero el que lo cancela es una cosa. Si es la aerolínea la que cancela el vuelo, evidentemente que el pasajero sufre un perjuicio desde de arriba, digamos, entonces necesita que eso sea corregido, que sea de alguna forma reparado, ese daño que sufre el pasajero. Creo que hay una cuestión que es de fuerza mayor, o sea, no es que la compañía aérea decidió voluntariamente cancelar el vuelo, aunque hubo una situación de lo que se llama overbooking, que es cuando se hace una sobreventa de pasajes, se venden más pasajes de los que tiene capacidad el avión, y bueno, algunos entran y otros quedan afuera, sino que hay una cuestión de fuerza mayor, hay un acto de la autoridad, que es el gobierno, que ha decidido cancelar la ruta, cerrar los aeropuertos, deshabilitar todo, que lo que se ha producido en líneas generales es que las compañías aéreas han, digamos, lentamente y tardíamente, pero han ido buscando soluciones de manera tal de que se fueran haciendo los reembolsos que se podían hacer o reprogramando los vuelos en un tiempo eh, extenso y sin penalidades para dar la posibilidad al pasajero de que pueda viajar. La situación, la verdad, que nos ha tocado vivir ahora es una situación extrema, en donde fundamentalmente hay una razón de causa mayor, de fuerza mayor, que es, de alguna manera, motivo para, digamos, invocar una exoneración de responsabilidad. Pero es cierto que han sido muy serias en general las empresas en tratar de resolver las cosas, no de la manera más ágil, no de la manera más eficiente en términos de atención al cliente, pero dentro de lo que se está pudiendo hacer, yo creo que es bastante bueno hasta ahora el resultado. Y ahora, bueno, a nosotros nos toca esperar que nos habiliten nuevamente los aeropuertos y las rutas, digamos que eso debería ser ya para la semana próxima. Esperemos que así sea, porque la verdad que es una situación en donde somos el único país del mundo que tiene todos los aeropuertos cerrados. La verdad creo que es una situación que no es la más conveniente, personalmente, es una opinión personal. Eh, pero bueno, eso va a tener que reactivarse de alguna manera más temprano que tarde. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Profe, yo le quería consultar, porque acabo de rendir la correlativa y estaba un poco perdida. Quería ver dónde podía encontrar las clases estas que se van grabando, porque no encuentro ni los PowerPoint ni las clases en el aula virtual. No encuentro su foro, digamos. Bueno, tiene que entrar al aula virtual. En cada una de las unidades están Sí, cargadas los videos de las clases. Y sí. luego, en la parte de abajo del aula virtual, donde dice Box del profesor, hace clic ahí y va a encontrar que dice Box 7 Prados, y allí adentro están todas las presentaciones. Bueno, voy a ver si lo encuentro así. Muy bien. Muchas ¿Alguna gracias. otra pregunta?
¿No? Bueno, entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Los veo directamente el miércoles de la semana que viene, entonces, y ya después empezamos con el repaso para el parcial, así que, bueno, vayan estudiando. Unidad 1 a 7 para el parcial, recuerden. Perfecto, profe. Hasta luego. Listo, profe. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. profe. Chao. Adiós.